La metodología, la metodología, la metodología orientada a objetos, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver esta semana. Bien, entonces, ven ahí mi pantalla, si no. Bien. Bien, sí están viendo, ¿no es cierto? Mi pantalla. Bien. Se ve, ingeniero. Bien, vamos a tratar de pasarlo un poco lento las diapositivas porque a veces dependiendo de las conexiones aparece después de unos segundos, ¿cierto? Bien. Para ver la metodología orientada a objetos, en primer lugar tenemos que ver o entender qué es el análisis y diseño orientado a objetos. Entonces, la metodología orientada a objetos se basa en el análisis, el diseño, la programación y las características de estos procesos. ¿Ya? Dentro del análisis tenemos que es un método de análisis que examina los requisitos desde la perspectiva de las clases y objetos que se encuentran en el vocabulario y el dominio del problema. Todavía no entendemos qué es una clase, que ya poco a poco vamos a ir entendiendo. Diseño dice que es un método de diseño que abarca el proceso de descomposición orientado a objetos y una notación para describir los modelos del sistema que se diseña. ¿Ya? Entonces, el análisis es un método también, pero de análisis, ¿no? Y el diseño es un método, pero de diseño, ¿no? El análisis es un método de análisis que examina requisitos desde la perspectiva de las clases y objetos que se encuentran en el vocabulario del dominio del problema, y el diseño es un método de diseño que abarca el proceso de descomposición orientado a objetos y una notación para describir los modelos del sistema que se diseña. La programación es otro método de implementación en el que los programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los cuales representa una instancia de alguna clase, y todas estas clases son miembros de una jerarquía de clases unidas mediante una relación de herencia. ¿Cuáles son las características generales de estas tres, de estos procesos en sí? ¿No? La uniformidad, la comprensión, la flexibilidad, la estabilidad y la reusabilidad. Todo objeto, por decirlo así, tiene que tener eso: uniformidad, comprensión, flexibilidad, estabilidad y la reusabilidad. Bien. El dominio del problema. O sea, el dominio del problema es ver la complejidad en sí que contempla, ¿no? O sea, la complejidad del problema. Y este contempla, valga la redundancia, 4 elementos: la complejidad del dominio del problema, la dificultad de gestionar el proceso de desarrollo, la flexibilidad que se puede alcanzar a través del software y el comportamiento de los sistemas discretos en el problema. Entonces, la tarea del equipo de desarrollo de software es ofrecer una ilusión de simplicidad, ¿no? Acá hay como un ejemplo, ¿no? O sea, eso es hacer que algo que es muy complejo parezca algo simple, algo sencillo. Bien. Metodología y método. No son dos términos que nos suenan muy similar. Son similares, pero no iguales, ¿no? Tienen algo de parecido, pero no es lo mismo, ¿ya? Metodología con método. La metodología es una colección de métodos aplicados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo del software y unificado por alguna aproximación general o filosófica. Entonces, la metodología es una colección de métodos. Y el método es un proceso disciplinado para generar un conjunto de modelos que describen varios aspectos de un sistema de software en desarrollo, utilizando alguna notación bien definida. Entonces se entiende que el diseño estructurado es muy diferente al diseño orientado a objetos. Acá tenemos, por ejemplo, me picó un zancudo. Acá tenemos, por ejemplo, las etapas del análisis y diseño orientado a objetos, ¿no? Desde, en primer lugar, establecer requisitos básicos. Esa es la parte de la conceptualización. Luego, desarrollar un modelo del comportamiento deseado en el análisis. Crear su arquitectura en la parte del diseño.
desplegar la implementación, la evolución del software y por último gestionar la evolución tras la entrega, el mantenimiento. Y este es el proceso general de desarrollo, ¿no? Ahora, este es el microproceso de desarrollo, ¿no? Lo interno, entonces empezamos por acá. Identificar clases y objetos en primer lugar. Luego, identificar la semántica de las clases y los objetos. Luego, identificar relaciones entre clases y objetos. Y por último, especificar interfaces e implantación de clases y objetos. No viene así en este, ¿no? Es un ciclo repetitivo, pero empieza acá, en la parte superior. A ver, ahí tenemos un objeto, el objeto martillo, ¿no? ¿Qué tiene como característica un objeto? Un estado, un comportamiento y una identidad, ¿no? Dice martillo de primera calidad, mango de nogal con cabeza de acero, ¿no? El comportamiento es que permite, ¿no? Y la identidad es la que permite diferenciarse de otros tipos de martillos, ¿no? El objeto tiene estado, exhibe algún comportamiento bien definido y tiene una identidad única, ¿no? Entonces, un objeto es eso. Por ejemplo, si decimos el objeto persona tiene un estado, ¿no? Tiene un comportamiento y tiene algunas características, talla, peso, cualquier cosa, ¿no? Pero que nos hace similares, pero a la vez únicos, porque siempre hay alguna característica que difiere de otra. Ahora, las clases. La clase representa un conjunto de objetos que comparten una estructura común y un comportamiento común. Por ejemplo, la clase autos, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, ¿cuál es la estructura común que comparten la clase autos? Tienen 4 llantas, ¿no es cierto? Tienen un timón, ¿no? Y su comportamiento es... Buenos días. Ah, y su comportamiento sería, por ejemplo, circular, ¿no es cierto? Entonces, una clase representa un conjunto de objetos que comparten una estructura común y un comportamiento común. Entonces, todos estos autos que están acá tienen una estructura común. Todos tienen un chasis, tienen 4 llantas, ¿no es cierto? Tienen un timón, ¿no? Y tienen un comportamiento común que es girar sus ruedas, ¿no? Girar sus ruedas, girar hacia la derecha, girar hacia la izquierda, rodar, qué sé yo. Ahora, para entenderlo un poquito mejor es una imagen más completa, ¿no? Clases y objetos. Entonces, la clase es la abstracción de las propiedades y operaciones o acciones que encuentran los objetos del mundo real, ¿no? Vuelvo a repetir, la clase es la abstracción de las propiedades y operaciones o acciones que ejecutan los objetos en el mundo real. Objetos son las instancias de una clase. Ya está. Entonces, nombre de la clase, vehículo. ¿Ya? Características de la clase, por ejemplo, marca. Acá debería decir marca, modelo, año, ¿ya? Marca, modelo, año, placa, color, valor. Esta es la clase y esta es las características de la clase, ¿no es cierto? Nombre de la clase, vehículo. Características de la clase, marca, modelo, año, placa, color y valor. Y acá tenemos con respecto los objetos de la clase, por ejemplo, de un objeto 1, por ejemplo, si decimos marca, marca Chevrolet, modelo Aveo, año 2010, placa tal, color tal y valor de $20,000. ¿No? El otro objeto vehículo, el otro objeto, el número 2, este es marca Ford, modelo, es un Ford Fiesta, año 2017, bla, 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 ¿no es cierto? O sea, los objetos que existen en el mundo real pueden ser conceptuales o físicos. Cuando hablamos de conceptuales, por ejemplo, hablamos, si hacemos objetos abstractos, ¿no? De un software, por ejemplo, ¿no? Pero cuando hablamos del mundo real son el perro, el carro, las sillas, las mesas, ¿no? Entonces nos dice que cada objeto tiene valores propios para una
de las características de la clase, ¿no? Dice, cada objeto tiene valores propios para una de las características de la clase, ¿no? Por ejemplo, pueden ser inclusive los dos pueden ser marca Chevrolet, lo pueden ser modelo Aveo, uno puede ser del 2010 y uno del 2013. Hay algunos elementos que va cambiando, ¿no? Uno puede ser, o pueden ser todos iguales, pero el color varía, uno es color naranja y el otro es color verde, ¿no? Cada objeto tiene valores propios para cada una de las características de la clase. Pueden ser los mismos valores, pero hay otra característica de la clase que faltó, por ejemplo, ¿no? El número de, bueno, la placa, no, la placa siempre va a ser única, ¿no? Este siempre va a variar. Bien, la placa nunca puede ser idéntica, es como un DNI. Ahora, acá tenemos, ¿no es cierto? Viendo el ejemplo anterior, ¿cierto? Acá hemos visto el objeto, la clase vehículo, ¿cierto? Acá estamos viendo una clase que puede ser canes, el objeto es un perrito y tiene características, ¿no es cierto? Las características vendrían a ser estos, miren, estos de acá, las características. Pero ahora vemos algo adicional. Bueno, características. La raza del perro, vamos a suponer que es un pequinés, color blanco-marrón, estatura 40 centímetros, edad 2 años y más características que tú le puedes dar al perrito, ¿no es cierto? Acciones, y es otra cosa, ¿no? Comer, dormir, sentarse, ladrar, ¿no? Esas son acciones que hace este objeto. Comer, dormir, sentarse, ladrar, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de un objeto abstracto, por ejemplo, un botón en un programa, tiene también acciones, por ejemplo, ¿no? Y también características del botón, el tamaño, el color del botón, el texto del botón, el botón que diga grabar. Hay un botón que dice grabar, entonces cuando tú le haces acciones posibles, el clic, ¿no es cierto? Tal acción, tal acción, tal acción. Por eso te dice objetos del mundo real, ¿no? Ya sean físicos o abstractos, ¿no es cierto? Por acá lo teníamos, miren. Vamos uno más, uno anterior, acá está. No, ya me pasé, acá era. Disculpen, acá era. Los objetos que existen en el mundo real pueden ser conceptuales, como un botón en un formulario, una caja de texto en un formulario que se lo van a ver en Visual Basic más adelante, el próximo ciclo, me supongo. Y este también, o este ciclo también lo pueden ver. Y también los físicos, ¿no? Los físicos es un perrito, una silla, una mesa, lo que sea. Lo que sea que tú puedas tocar o ver, ¿no? Porque tú puedes ver los planetas, pero no los puedes tocar porque están lejos. Bien. Las relaciones entre las clases. Hay relaciones entre las clases. Hay la asociación, la agregación, la herencia, el uso, la instanciación y las metaclases. Ya, a ver, la asociación, hablamos relación entre clases, ojo, la asociación, generalizado, debilidad semántica, es una revelación bidimensional y tiene una cardinalidad. Puede ser una relación de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a uno, y de muchos a muchos, y su simbología es una línea, ¿no? Sino que en los límites podemos poner acá unos valorcitos para que me indiquen si es de uno a uno, de uno a muchos, etc. Con respecto a la agregación, es una de las clases denota el todo y a la vez es parte de la instancia de otra clase. Y el símbolo es de esta manera. La agregación, vuelvo a reiterar, una de las clases denota el todo y a la vez es parte de una instancia de otra clase, ¿no? Ahora, el uso, una de las clases usa los servicios de otra clase. Se define quién es el cliente y quién es el servidor. Y se denota mediante un círculo abierto, ¿no? En este caso es un círculo cerrado y acá un círculo abierto. La instanciación es una clase genérica y sirve como modelo para crear otras clases, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una clase genérica, podríamos hacer la clase polígonos, ¿no?
O, a ver, bueno, pues ya polígono, ¿no? Y podríamos poner no, polígono no sería. Eh, a ver, una que instanciación. Ya podemos poner vehículos de transportes, ¿no? Uno son aéreos, terrestres, marítimos, ¿no? Dentro de los aéreos, los aviones de pasajeros, los jets privados, entre los marítimos, los yates, los barcos de paseo, etc., ¿no? Y así podríamos instanciar, ¿no? Vehículos de transporte, aéreos, y luego de esta instanciación bajan a aéreos, marítimos, terrestres. Ahora, metaclases. Es una clase cuyas instancias son ellas mismas, ¿ya? Una metaclase es una clase cuyas instancias son ellas mismas. Y por último, la herencia. Una clase comparte su estructura y o comportamiento. Se crean clases, subclases y metaclases. Y el símbolo es mediante un palito con una flecha, con una punta de flecha. A ver. Acá tenemos. A ver, un ratito. Voy a pausar un ratito. ¿Ya? Deme un minutito, por favor. Bien, disculpen, había tenido que hacer algo. Bien. Tenemos elementos fundamentales de los objetos. Uno de ellos es la abstracción. ¿Qué nos dice con respecto a la abstracción? Denota características esenciales de los objetos que los distinguen de todos los demás tipos de objetos y proporciona así fronteras conceptuales nítidamente definidas respecto a la perspectiva de un observador. Por ejemplo, ¿no? Ahí observamos, ya, tiene 4 patas, es una cola, es peludito, tiene bigotitos, ya. Y es una bolita de pelos y, tiene los ojos de color tal y hace miau, ¿no? Abstraes todos abstraes todos esos características que visualmente tienes, ¿no? Es como eso es abstraer, ¿no? Las características que tú ves de este objeto. Ahora, el encapsulamiento es el proceso de almacenar ese comportamiento, ¿no? Estos elementos en una abstracción, ¿no? Lo encapsulas es como que lo encapsulas todos esos comportamientos en un valor X, por decirlo de alguna manera. ¿No? Ahora, también tenemos la modularidad de la propiedad que tiene un sistema que ha sido descompuesto en un conjunto de módulos cohesivos y débilmente acoplados, ¿no? Y la jerarquía es la clasificación u ordenación de las abstracciones, ¿no? Va separando la abstracción. Es un poquito así complejo así entenderlo acá, pero cuando se ve más a detenimiento, pero no vamos a entrar propiamente porque esto es parte de en sí, para entender un poco de lo que es la parte de todo esto de lo que es objetos, encapsulamiento, polimorfismo, herencia, es cuando se entra propiamente dicho a estudiar la programación orientada a objetos. Ahí se ve con más detenimiento con ejemplos de programación y se va entendiendo como tal, ¿ya? Porque son conceptos un poco abstractos. Ya, pero la cuestión es que simplemente esta es la parte teórica porque al final nosotros vamos a usar los objetos como tal y no nos vamos a preocupar mucho en la conceptualización de esta parte. Entonces, los sistemas complejos presentan 5 atributos comunes entre ellos, ¿no? Y acá los tenemos, 1, 2, 3, 4 y los 5 atributos comunes. Uno de los atributos es que toman forma de una jerarquía. Un sistema complejo está formado por subsistemas y cada uno de estos a su vez está formado por subsistemas a la vez, ¿no? Entonces, dice, vuelvo a reiterar, toman una forma de jerarquía. Un sistema complejo está formado por subsistemas y cada uno de estos a su vez está formado por subsistemas. ¿Quién podría dar un ejemplo de ello? Por ejemplo, este es claro.
Ya, vamos a suponer, un sistema complejo podría ser el planeta Tierra, ¿ya? El planeta Tierra es un sistema, ¿ya? Ahora, vamos a suponer que queremos descomponer a este sistema complejo Tierra en subsistemas por continentes, continente americano, índico, ¿no? Perdón, el continente americano, el continente africano, el continente asiático, ¿no? ¿No es cierto? Ya. Ahora, y estos a la vez, ya los separé en los continentes, a la vez yo lo puedo descomponer en otros subsistemas, que pueden ser los países, ¿cierto? O puede ser el sistema hídrico, el sistema montañoso, ¿no es cierto? Puedo descomponerlo más en otros subsistemas, y estos a la vez en otros subsistemas. Por eso dice que forman jerarquía. Sistemas complejos se pueden dividir en subsistemas, y estos subsistemas a la vez en sus elementos más pequeños a la vez, ¿no? ¿Qué más? Cada observador hace su propia abstracción. ¿Por qué dice que cada observador hace su propia abstracción? Porque si yo observo un objeto y otra persona a mi costado observa un objeto y te dicen, anota las características que ves de este objeto, tú vas a apuntar ciertas características igual que el otro, pero algunas que él no ve, tú sí las ves, y viceversa. Algunas características que él ve, tú no las ves. O sea, no es, o sea, ¿en qué sentido que no las ves? O sea, visualmente las ves, pero no lo tomas en consideración al momento de anotar. Todo depende de cómo les podría decir, todo depende de tu perspectiva de lo que es para ti ese objeto que estás mirando, ¿no? Y dependiendo de ello, tú tiene estas características, esas. Varias van a ser comunes con la otra persona que está observando el mismo objeto, pero algunas características que tú observas, el otro observador no lo ha tomado en anotación, y algunas características que el otro observador ha tomado en anotación, tú no las has puesto, porque no las has considerado importantes tal vez, ¿no? Entonces, por ahí va esto de cada observador hace su propia abstracción, ¿no? De la realidad que está mirando. También existen diferencias entre interacciones intracomponentes e intercomponentes que proporcionan una separación clara entre las partes de un sistema, posibilitando el estudio de cada parte de forma aislada. Los sistemas complejos han evolucionado de sistemas simples, y los sistemas complejos tienen patrones comunes. ¿Qué nos dice Miller? Existe una limitación de la capacidad humana para enfrentar la complejidad de los sistemas, y Miller dice que el hombre puede atender hasta un máximo de 5 a 7 bloques de información simultáneamente. ¿Ya? O sea, nosotros mentalmente podemos atender hasta un máximo de 5 o 7 bloques de información simultáneo. O sea, puedo estar observando 5 o 7 cosas máximo, ¿no? Y algunas cosas ya se me van a escapar. Si son demasiadas, se me escapan, ¿no? Entonces dicen, los sistemas complejos pueden tener n estados de información simultánea. Entonces, el ser humano humanamente va a ser imposible que pueda atender esa cantidad superior a los 5 o 7. Bien. ¿Qué más tenemos dentro? Bueno, acá tenemos los que son elementos secundarios del modelo de objetos, ¿no? La tipificación son la puesta en vigor de la clase de los objetos, de forma que los objetos de tipos diferentes no pueden intercambiarse. Pueden hacerlo en forma restringida. Y la concurrencia es la propiedad que distingue un objeto activo de uno que no está activo. Permite manejar muchos eventos diferentes a la vez. Bien. Esto de la concurrencia, más vamos a entenderlo un poquito, más que la tipificación. Dice, la concurrencia, este es un gato, dice, la concurrencia es la propiedad que distingue un objeto activo de uno que no está activo. Permite manejar muchos eventos diferentes a la vez. Un objeto puede tener muchos eventos, ¿no? Muchos eventos. Por ejemplo, para que más o menos entiendan ya cuando entren a la programación de objetos, o sea, cuando entren a Visual Basic, no a la programación en consola, sino en formularios. Cuando hablamos de formularios es que ya tienes tú y les voy a hacer un ejemplo de aquí, terminando esto, para que más o menos entiendan lo que me refiero que es un evento.
cuando tú tienes un objeto, los objetos tienen muchos eventos. O puedes tú, si es un objeto abstracto como un botón, tú puedes hacer que, dependiendo de la acción que tú hagas con ese objeto, se, se dispare cierto evento. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un botón que dice saludar. Cada vez que le haces clic a ese botón saludar, mira, que digo, cada vez que le haces un clic a ese botón saludar, te va a decir, hola, ¿cómo estás? Entonces, para que yo, o perdón, o para que ese botón, cada vez que tú le hagas clic, diga, hola, ¿cómo estás? Tú tienes que haber programado, o sea, haber programado, el término programar, tú tienes que haber programado un evento de ese botón que se llama clic. Entonces, cuando tú le haces clic, recién te dice, hola, ¿cómo estás? Porque si tú no programas ese evento, no vas a ver. Es como un niño. Cuando un niño va creciendo, tú le vas enseñando unas cosas. Si tú no le enseñaste nunca a saludar, él jamás te va a responder cuando tú le digas buenos días. Buenos días y él te va a mirar. Si es que nunca lo programaste, si vale el término para el ser humano, si tú no le enseñaste o programaste al niño a que cada vez que una persona le salude buenos días, él responda buenos días. Si le dicen buenas tardes, él buenas tardes. Entonces, si tú no lo has programado ese niño y tú le dices buenos días, él no va a reaccionar porque no tiene programado qué es hacer eso, no tiene ese evento programado. Entonces no se dispara nada. Tú dices buenos días y ese buenos días pasó por encima de él y por el costado, pero no disparó en él una reacción y para que responda. Igual en un objeto botón. Ahora, así como tú lo has programado cada vez que tú saludes, él responda con un saludo también, tú también lo puedes programar, educar, enseñar a que haga otras acciones de otra índole. O sea, al mismo objeto, tú puedes programar muchos eventos. Por ejemplo, ya viendo con el niño y luego regreso con el botón. Por ejemplo, ya. Um, el niño está en su cuarto y tú dices, familia, almorzar. Si tú dices familia, almorzar, si al niño no le has enseñado, educado, que cuando uno llama a almorzar, él tiene que acercarse a la cocina, sentarse o al comedor, tampoco te va a hacer caso. Pero como ya lo educaste para el ser humano, programaste para la máquina, cada vez que tú digas a familia a almorzar, el niño va a venir, se va a acomodar en su sitio y se va a sentar para esperar que le sirvan sus alimentos. Entonces, un objeto, en este caso el niño, puede ser programado en muchos eventos, ¿no? Cuando digas esto, salude. Cuando digas esto, cuando se vaya al colegio. Que cuando esto, y entonces, y cuando hablamos de un objeto, por ejemplo, un botón, yo he dicho que yo lo voy a programar en el evento clic, para que cuando yo le haga un clic a ese botón, me diga buenos días. Muy bien. Yo puedo programar en el mismo botón, cada vez que le pase el mouse por encima, se ponga el botón que era blanco, se ponga verde. Puedo programar también que cada vez que el mouse deje el botón, se ponga amarillo. O sea, ya ahí te estoy hablando de 3 eventos en el mismo botón. Un evento, el clic. Hola chicos, ¿cómo están? Segundo evento, paso el mouse sobre el botón, se pone verde. Pasar mouse sobre botón. Tercer evento, dejar de pasar el mouse sobre el botón, se pone amarillo. Ya van 3 eventos. ¿Puedo programar en más eventos en un mismo objeto? Sí. Entonces, en lo que es la programación en programación en objetos, se programan en eventos. Ya, estos se llaman eventos. Evento clic, evento dejar el mouse, evento pasar el mouse, y etcétera. ¿Ya? Voy a hacerles un ejemplo luego, es adelantarme, pero como para que entiendan, voy a pasarme al Visual Basic un ratito, al visualbasic.net, perdón, se llama así, visualbasic.net, para enseñarles, ¿ok? Para darles un ejemplo de lo que me estoy refiriendo con respecto a eventos. Como dice acá, muchos eventos a la vez. Bueno, otro elemento secundario que tenemos en los elementos de modelo de objetos es la persistencia. Es la propiedad de un objeto mediante la cual su existencia, perdura en el tiempo y o el espacio. La persistencia abarca la duración de los datos
Es decir, que además de persistir el estado de un objeto, también la clase debe trascender a cualquier programa individual, así como también un objeto una vez creado. Consume la misma memoria física hasta que deja de existir. Bien, esta es la última diapositiva y luego voy a irles a mostrar lo que les digo, los objetos, los eventos, las propiedades, para que se entienda un poquito esta parte, también de una manera más, más didáctica. Entonces, dentro de los modelos de desarrollo orientado a objetos tenemos los diagramas de estados y los diagramas de interacción, que son modelos dinámicos. Tenemos los diagramas de clases, diagramas de objetos, los diagramas de módulos, diagramas de procesos, que son modelos estáticos. Ahorita se corta, nos volvemos a conectar. Tenemos también la visión lógica, describe la existencia y significado de las abstracciones, define la arquitectura del sistema, el modelo lógico, estructura de clases y estructura de objetos, y por último la describe la composición concreta de hardware y software de contexto, implantación del sistema, el modelo físico, arquitectura de módulos y arquitectura de procesos. Acá tenemos la descomposición orientada a objetos. Bien, entonces, ahorita se corta y pasamos al visual para mostrarles cómo para que se entienda esto de eventos. ¿Qué son eventos? Un objeto, ¿qué es un objeto? Las propiedades que puede tener. ¿Ya?